Como cada miércoles 15 días, vamos al análisis en materia económico, financiera y bursátil con nuestros expertos. Saludo a Carlos Alberto Martínez. Carlos Alberto, buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? ¿Qué tal, auditorio? Buenas tardes. Adrián Ramírez, buen día. Buenas noches, Oscar Mario, al auditorio y a mis compañeros de la mesa. Paco Gutiérrez, buen día. Hola, buenas tardes, Oscar Mario, amigos de la mesa. Luis Miguel González. Gracias, Luis Miguel. Hola, buenas tardes, amigos de la mesa y al auditorio. Bueno, yo quisiera ir con el objetivo y el pesimista, Luis Miguel González y Paco Gutiérrez. A ver, pues en medio de tanta incertidumbre, es la verdad. A ver, Luis Miguel, Paco, las variables macroeconómicas en México o el manejo de las mismas son las que están, pues, sustentando también, entre comillas, a las otras microeconómicas que en cualquier momento pueden deteriorar de manera importante el futuro de la economía mexicana. A ver, Luis Miguel, contigo. Creo que hay muy poco espacio. Hay que buscar con microscopio datos que permitan ser optimistas. Traemos un crecimiento del PIB muy bajo, raquítico, datos de empleo, me refiero a empleo formal, que dan cuenta de un problema acumulado en el tiempo. No estamos generando los empleos formales que necesitamos. Yo diría que donde están los números más positivos es en la balanza comercial con Estados Unidos, que a su vez nos lleva a una negociación que hasta hace 2 meses pensaríamos que era un tema resuelto, y ahora que estamos en modo mundialista, pues con la negociación del TEMEC nos pasó como a España con Cabo Verde. Se complicó, y ahí estamos. La negociación está mucho más complicada de lo que se anticipaba hace mes y medio. Creo que todos en la mesa tenemos algún conocido que está en contacto con los negociadores y lo que dicen, hay un cambio en endurecimiento de la posición de Estados Unidos. No que vayamos a quedarnos sin acuerdo comercial, pero no que tengamos en los próximos días, semanas, un acuerdo firmado. Lo más probable es que quede en términos indefinidos, y eso no contribuye a bajarle a la incertidumbre o a uno de los factores de incertidumbre. Oye, Luis Miguel, algo que tú has mencionado siempre, qué declaraciones tan agudas, tan fuertes, las de Donald Trump. Bueno, no son las primeras, pero ahorita, antes de llegar a la clausura de la cena del Grupo de los 7 allá en París, diciendo, más o menos, les guste o no, vamos por tierra a limpiar a los cárteles que tienen secuestrado al gobierno de México, ¿eh? El contexto es muy importante. Decías tú, es la cumbre del G7, pero además es el momento previo a la firma del acuerdo de paz o tregua con Irán, y simbólicamente es muy fuerte esa declaración en ese momento. Es casi como diciendo, aquí se seca la tinta y ahora vemos a dónde más vamos. Gracias, Luis Miguel González. Pesimista, Paco Gutiérrez. Gracias, Oscar Mario. Pues mira, si mi amigo Luis Miguel, a quien respeto y admiro pues enormemente como economista y desde luego como persona, pero en la mesa de análisis, pues ha mencionado ahorita mismo que es muy difícil encontrar alguna variable, la que sea, que pueda utilizarse de manera optimista. Quizás, Oscar Mario,
La única variable que no está haciendo sentido en toda la ecuación de deterioro macroeconómico y financiero del país es el tipo de cambio. El tipo de cambio, pues todo economista racional hubiera esperado que el tipo de cambio estuviera arriba de 22 pesos en estos momentos. Máxime con todas las reformas estructurales que se han hecho, que han sido pues retrocesos muy graves para el andamiaje institucional del país. Me refiero a la reforma del Poder Judicial, las reformas todas, desde la energética que inició. Y me parece, Oscar Mario, que esa variable que parece optimista, que es el tipo de cambio en 17.30, 40 o por ahí, abajo de 18 pesos, pues se debe en buena medida a algo que nadie puede explicar, que es el por qué las remesas han crecido tanto cuando el empleo y la migración hacia los Estados Unidos no ha crecido tanto. Es decir, hay una parte de la oferta de divisas al país que no se puede explicar, Oscar Mario, por el crecimiento de la economía de Estados Unidos, ni por el crecimiento del empleo en los Estados Unidos, ni de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Lo más probable es que provenga de operaciones de crimen organizado. Gran parte de las remesas que están apreciando al tipo de cambio. El resto de la balanza de pagos está pues deficitaria. Tenemos un pequeño déficit comercial y estamos viendo salidas de capital a cuentagotas, pero salidas de capital de la cuenta de capital de la balanza de pagos. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ni siquiera el tipo de cambio, estando donde está, es una variable que pudiéramos calificar de optimista, porque es muy probable que esté influida por el flujo de divisas que proviene del crimen organizado, Oscar Mario. Y bueno, pasamos por lo que ya dijo Luis Miguel, muy bien, en términos de que el PIB no crece, de hecho decrece en términos per cápita, la inflación, pues con todo respeto, me parece que la medición de la inflación, la inflación está subestimada por el INEGI, y bueno, de ahí al resto de las variables de la economía. Pasando, y termino con esto, a decir que las finanzas públicas son como nunca en la historia del país un verdadero desastre. La deuda se ha duplicado en los últimos 8 años, de 10 billones de pesos a 20 billones de pesos. El déficit no puede bajar del 4% del PIB y cada año se está sumando a la deuda ese déficit. Y lo peor de todo, Oscar Mario, la eficacia del gasto público es negativa, es regresiva sobre el ciclo. ¿A qué me refiero? Que cada peso que se paga de impuestos se pierde entre corrupción y malgasto del sector público, y eso resta al crecimiento del país. Un gasto público bien efectuado debería de sumar al crecimiento del país, pero el gasto público en estos momentos en nuestro país y desde hace muchos años, pues es negativo sobre el ciclo económico. Es difícil tener una ápice de optimismo en este escenario, Oscar. Muy exacto y muy claro tu análisis, Paco, como siempre. Carlos Alberto Martínez, te incluye otra variable en esta ecuación. Inicia la era del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Deja sin cambio la primera decisión. Hay incertidumbre sobre lo que puede pasar a lo largo del 26, pero también aprovecho para preguntarte, desde tu perspectiva, ¿hacia dónde crees que venga la próxima decisión de Banco de México?
Mira, efectivamente, hoy fue su primera reunión de mercado abierto de Kevin Warsh. Ya había sido presidente de la Fed anteriormente, repite en el cargo, y sí, pues se mantienen las tasas de interés igual. Hubiera sido muy complicado pensar que de entrada él hubiera influenciado para bajar la tasa. Las señales, la resiliencia de la economía de Estados Unidos es muy clara, está enfrentando perfectamente bien el tema de Venezuela, de Irán, de Ucrania, de China, los aranceles, todo lo que se vea. Yo veo la economía de Estados Unidos muy potente, su mercado de valores está espectacular. El IPO que colocó SpaceX de Elon Musk, pues vean lo que está generando, está jalando dinero de una manera nunca antes vista en la historia de los mercados financieros. Y bueno, pues sus datos de empleo no son los mejores, pero tampoco se están perdiendo empleos, etcétera. Su economía va bien. El precio del combustible, de las gasolinas, ya lleva varias jornadas bajando. Y va a seguirlo haciendo una vez que el acuerdo que se firmó también el día de hoy, el memorándum de entendimiento para el conflicto de Irán, ya lo firmó el presidente Trump en París. En fin, todo indicaría que la economía de Estados Unidos va hacia fin de año, hacia las elecciones de medio término de Estados Unidos, bastante bien, o por lo menos bastante mejor de lo que se pensaba, por los aranceles, por los conflictos, por todo lo que se decía que iba a pasar con las políticas de Trump. No, no está pasando eso. Ahora, yo me parece que la Reserva Federal de Estados Unidos va a tender a bajar su tasa hacia adelante. Ahorita, desde luego, no lo hicieron. Se fortaleció el dólar ante esto, los mercados también un poquito, bueno, reaccionaron en consecuencia al revés, ¿no? Como reacciona un mercado de capitales cuando las tasas se mantienen o suben. Y en el caso de México, pues se deprecia en algo el tipo de cambio. Y yo creo que el Banco de México, ya después de haber cometido varios errores de seguir bajando la tasa de una manera fuera de toda lógica, en el sentido de que el Banco de México renunció claramente a perseguir su meta de inflación, que es del 3%, para ubicarse en la realidad, en un interés del Banco de México por alcanzar la meta del 4%, que es el rango superior que se marca. Entonces, Banco de México desde hace un buen rato no quiere el 3% de inflación, busca el 4% de inflación, no lo dice así, pero es claramente sus decisiones así nos lo hacen sentir y ver, pero que tampoco está logrando el 4%. Entonces, yo pienso, pero sin embargo, ya dadas las críticas tan fuertes que se llevó el Banco de México por toda la comunidad financiera, no nada más mexicana, sino global, yo creo que deberán mantener la tasa, no bajarla ni subirla, simplemente mantenerla, porque ya es mucho descrédito el que se llevó Banco de México con estas bajas de sus tasas de interés, cuyo único beneficiario fue el gobierno federal, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero ni el Banco de México se benefició, ni los ciudadanos nos beneficiamos, ni los mercados se beneficiaron. El único beneficiado de estas bajas de tasas de Banco de México fue el gobierno. Nos dimos cuenta todos y yo esperaría que Banco de México pues ya no siguiera moviéndole por ahí. Gracias. Adrián Ramírez, te escuchamos. Mira, Oscar María, en Mazar y Casa de Bolsa estamos viendo un panorama incierto, con un crecimiento lento hacia el futuro, sobre todo incierto y con una resiliencia muy frágil. Sí estamos viendo el tipo de cambio en niveles que no esperamos nadie, entre un rango de 17.20 y 17.40, pero sobre todo por este efecto del American Sell-Off, ¿no? En general, los socios comerciales que tenía Estados Unidos en el pasado están perdiendo la confianza en ellos, tiene un déficit de endeudamiento muy grande y tiende a crecer hacia futuro. Como bien lo platicaban hoy, el tema de qué pasó con la Fed fue muy importante y relevante, porque 9 de los 18 miembros prevén un aumento de un cuarto de punto para este 2026 y 6 anticiparían un incremento de más o menos 50 puntos base para este mismo año. Entonces, se siente la presión, se siente la división. Lo más importante que yo vi y lo que me llamó mucho la atención de esta reunión de la Fed es que Kevin Warsh está reformulando cómo trabaja la Fed o cómo venía trabajando. Ahora estará trabajando bajo grupos de trabajo
para ir analizando los diferentes temas que tienen que ver con el empleo, con el crecimiento y sobre todo el anuncio más importante que yo pude ver fue los cambios a las publicaciones de las proyecciones que venía haciendo, ¿no? Está eliminando estas guías de perspectivas, el dot plot. De hecho, el día de hoy, los miembros, la mayoría de los miembros presentaron sus proyecciones, él se abstuvo, entonces yo creo que sí viene un cambio muy importante. En el tema global, pues bueno, el reabrir el estrecho de Hormuz no equivale a normalizarlo, el tema de la inflación yo creo que va a seguir, estamos muy lejos, tanto en México como en Estados Unidos, de nuestros objetivos, y pues bueno, lo que nos ha salvado aquí en México ha sido un poco la resiliencia del consumo, de las exportaciones que no tienen que ver con el ramo automotriz, pero como te decía, sí está muy frágil y sí hay mucha incertidumbre hacia adelante, qué es lo que va a pasar con las economías. Adrián, ¿estás allí? Ernesto Farril. Sí. A ver, por favor. Bueno, tenemos complicación con Ernesto. Yo quiero concluir, tenemos 3 minutos. Luis Miguel González, Carlos Alberto Martínez, Adrián Ramírez, Francisco Gutiérrez, cada quien, por favor, de su calificación del termómetro en relación al futuro que esperan ustedes en el comportamiento de la economía mexicana y norteamericana y su estado actual. Luis Miguel González, para México, ¿qué calificación? Para Estados Unidos, ¿qué calificación el estado de la economía? México 5, Estados Unidos 7. ¿Estados Unidos cuánto? 7. Gracias, Luis Miguel González. Carlos Alberto Martínez. Yo le pondría a la economía de México 3 y a los Estados Unidos 8. Órale. Adrián Ramírez. Sí. Bueno, yo soy un poco más optimista en cuanto a México, yo lo veo en un 6.5 y Estados Unidos en un 7.6. ¿Por qué 6.5 para México? Mira, te voy a decir, yo creo que lo que nos puede salvar es el consumo, es lo que nos ha venido salvando, lo que nos salvó el último año. Igualmente, pues las exportaciones que no tienen que ver con el ramo automotriz ha sido algo que ha repuntado. Y finalmente, el último dato que vimos de la actividad industrial, que registró en abril su mejor desempeño de los últimos 2 años, impulsado por el repunte de la construcción, se me hizo favorable. Yo creo que esto pudiera continuar en lo que sigue del año. Gracias, Adrián. Y finalmente, Paco Gutiérrez. México 3, de 0 al 10, y Estados Unidos 6.5 del 0 al 10. Gracias, Luis Miguel González, Ernesto Farril, Carlos Alberto Martínez, Adrián Ramírez, Francisco Gutiérrez. Nos escuchamos aquí en 15 días con este mismo análisis. Hasta mañana en punto a las 6 de la tarde.